decir que Álvaro Uribe Vélez es víctima de su propio invento, el dogma el dogma uribista de tratar de acabar siempre con el contrario, que cada vez que se denuncia lo que ellos hacen, tratar de acabarlo jurídicamente, anímicamente, en su imagen, pues finalmente le ha pasado factura, y es una decisión que creo que es una buena noticia para la democracia y demuestra que en este país estamos en camino a tener una verdadera separación de poderes. Yo creo que lo que tenemos que demostrar ahora, porque todas estas cosas suelen, como te dije en el programa anterior, causar un efecto contrario, y es que el país sienta que Álvaro Uribe es una víctima, y lo que nosotros tenemos que demostrar con toda tranquilidad y con las pruebas en la mano y con los argumentos es que él no es víctima sino victimario. Eso tiene que quedar muy claro, porque incluso el mismo proceso que lo lleva a la cárcel, entre comillas, o a la casa por cárcel, ni siquiera es un proceso que instaure la izquierda. Él mismo, haciendo un montaje propio de los que ya había hecho en el pasado, a Piedad Córdoba, a Gustavo Petro, a Holman Morris, al exmagistrado de la Corte Suprema, él mismo instaura esa denuncia para hacerle un montaje a Iván Cepeda en el sentido de que él estaba manipulando testigos, y la Corte se da cuenta dentro de ese proceso, con unas interceptaciones, que el caso era al contrario, que él era el que estaba manipulando los testigos, y eso, o sea, él mismo, como dijo algún compañero, víctima de su propio invento, es el que produce todo este tsunami que finalmente lo lleva a la detención domiciliaria. Luego, lo que ojalá nos dé la oportunidad, y gracias por invitarnos de verdad, es demostrar por qué Álvaro Uribe es victimario y no víctima, para que no esté la oposición hoy, como lo está haciendo política electoral con un hecho que sencillamente es un hecho que se cae de su peso y en el que la justicia tenía que intervenir independientemente como lo ha hecho. El proceso de paz, y es que hay que entenderlo una vez por todas, el proceso de paz no es una autorización para que Uribe haga lo que se le dé la gana en este país. Es que de hecho no tenía la autorización para hacerlo antes del proceso de paz. No tenía luchar contra la guerrilla no autorizaba cometer masacres. Luchar contra la guerrilla no autoriza a tener vínculos con paramilitares. Luchar contra la guerrilla no autoriza a tener relaciones con el narcotráfico. Haber luchado contra la guerrilla no autoriza a tratar de manipular testigos para dañar a una persona. Haber luchado contra la guerrilla no autoriza a querer poner otra vez falsos positivos en Colombia. Haber luchado contra la guerrilla de ninguna manera autoriza a que se le hagan perfilamientos a la oposición. Es una cosa que tiene que quedar de una vez por todas clara. Una cosa es el proceso de paz sobre el cual los guerrilleros tienen unas obligaciones que tienen que cumplir, y quien no cumpla esas obligaciones en medio de esa justicia tendrá que ir a la cárcel, y quien incumpla el proceso de paz después de la Justicia Especial para la Paz también tendrá que ir para la cárcel. Pero de ninguna manera podemos aceptar acá que entonces no, Álvaro Uribe Vélez y todos los uribistas que hacen parte del gobierno tienen absoluta tranquilidad para hacer lo que quieran. Y también hay un argumento acá de fondo, es que una de las mismas pruebas del proceso es que acá Álvaro Uribe tenía un poder desmedido. Incluso lo decían en cierto momento, una cosa que veíamos que decía Uribe es Dios, y por eso la Corte toma la decisión, por el acervo probatorio que hay de su culpabilidad y de la influencia posible que tenía de afectar el proceso, de meterlo en una prisión domiciliaria. Que no estamos hablando de una persona cualquiera, es una persona que ha demostrado durante toda su trayectoria la posibilidad de afectar los procesos. Lo hizo chuzando, lo hace haciendo perfilamientos, y por eso Álvaro Uribe Vélez, quien posiblemente cometió un delito estando en medio de la legalidad contra un compañero que no era ningún guerrillero, quiere insistir en esto, tiene que cumplir una medida de aseguramiento de prisión domiciliaria, porque así lo ha determinado la justicia. Me parece perverso una narrativa que está construyendo el uribismo para igualar, o mejor, para absolver al expresidente Uribe de estos delitos que son graves, de manipulación de testigos, de obstrucción de la justicia, viniendo de un expresidente de la República, equiparándolo con los delitos por los que deben responder los miembros de las FARC ante la Jurisdicción Especial de Paz. David. Sí, yo digo, complementando un poco lo que dice Antonio, a ver, los tiempos de la justicia rara vez coinciden con los tiempos de la política. La justicia llega tarde, la justicia llega después. Y si en este momento le llegó la justicia a Álvaro Uribe Vélez, pues tiene que pagar. Y como dijo ahorita Gustavo Bolívar, ven, son procesos que vienen desde mucho tiempo atrás. Gustavo Petro, desde que denunció el paramilitarismo, el paramilitarismo y la parapolítica en el Congreso hace más de 12 años, 15 años, y poco a poco se fue tejiendo y se fue argumentando. Es más, muchos testigos de hechos desaparecidos.
Entonces, lo primero es esa observación, pero lo segundo, Vicky, yo sí creo más bien que enhorabuena que Álvaro Uribe Vélez tenga que enfrentarse en estos escenarios de justicia, porque para mí la justicia sí es posibilidad de paz y de reconciliación. O sea, aquí estamos entendiendo más bien que no hay que hacer justicia, hay que callar, hay que ocultar la verdad, no conocer qué fue lo que ocurrió, más bien no tocar algunos temas para poder reconciliarnos, para que por fin hagamos la paz. No. Por el contrario, Vicky, es con la justicia que podemos consolidar una paz estable, es con la justicia que en verdad podemos hacer una paz de verdad, de carne y hueso, no pegadito ahí con baba, no una ilusión de paz, porque si no se van a otra vez a reencauchar nuevas violencias y se va a reciclar la violencia. Esa es la historia de nuestro país. Una falsa justicia o una ausencia de justicia es lo que ha posibilitado la resurrección de nuevos conflictos. Así que todos los actores del conflicto deben contar la verdad y dar la cara ante la justicia de este país, y por eso es buena hora lo que está ocurriendo con el senador Uribe. Aquí no se está juzgando si fue bueno o malo en los gobiernos. Por supuesto que hay diferentes criterios. Por ejemplo, a mí no me pareció muy bien que hubieran hecho las zonas de consolidación. Fue terrible, que son ahora las zonas futuro. ¿Por qué? Llegaban y a todo el pueblo se lo llevaban, lo tenían incomunicado. Hicieron hasta para vender. Yo tengo también objeciones frente a toda una serie de cosas que hicieron con la seguridad democrática, los falsos positivos, etcétera. Aquí no se juzga que si hizo bien o hizo mal, o es una buena persona para unos y otra persona muy discutible para otros. No, aquí lo que se está juzgando es un delito. Y ese delito, ¿quiénes lo juzgan? Pues los jueces. Nosotros no podemos aquí juzgar, al menos yo no soy juez, soy una parlamentaria, pero sí tengo criterios frente a algunas de las cosas. Entonces, como aquí no se juzga, es si fue bueno o mal gobernante, o si es bueno y tiene la mano firme y el corazón no sé cómo. No, aquí lo que se juzga es el delito, y lo que lo han juzgado son realmente la Corte. Y en la Corte, pues están los abogados, en la Corte están los jueces, en la Corte, esa es la que decide, y la que ha decidido es la Corte, nadie más. La que ha decidido son los 5 magistrados que han dicho, sí señor, se va a confinamiento, estamos juzgando un delito, y como han intentado hacer muchísimas cosas, pues se va para la cárcel. Y se fue para su casa, además está en la finca, está tranquilo, no tiene mayores dificultades, etcétera. Y yo creo que también esa es una cosa que no tienen muchos de los de abajo,